Bueno, ahora en esta madrugada voy a platicarles algo nuevo, algo diferente, algo que no les he platicado a muchos. Fíjense que hace mucho tiempo, hace muchísimos años, que yo diría que aproximadamente arriba de 1000 años atrás, antes de Cristo, diría yo, desde el año 1500 y 1800 antes de Cristo, la, la historia humana de los seres vivientes, de los humanos, vaya, más bien, seres vivientes, ya está agarrando también a los animales y todo. Fíjense que el apellido que existió antes era el linaje, no era como ahorita que yo soy Domínguez, José Domínguez, no. Anteriormente, en esa época, era el linaje. ¿A qué va con eso? ¿Qué cosa quiero llegar a darles a saber? Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham y no tiene apellido Abraham. ¿Cómo se identifica la gente? Como Ismael, vaya. Ismael, hijo de Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Jacob, hijo de Abraham. Esaú, hijo de Abraham. Tenemos a los hijos de Nacor. Y los hijos de Nacor son hijos de Nacor. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Desde que tenemos conocimientos acerca de la Biblia, de este libro santo, libro sagrado, que es la palabra del Señor, encontramos el linaje de los antiguos, desde antes de existir los apellidos, los famosísimos apellidos. Antes de eso, lo que se conocía como apellido era el linaje de la gente. Tenemos a Efraín. Efraín, de las 12 tribus, era hijo de José. No fue hijo de Jacob, sino hijo de José. ¿Por qué? Tenemos a Zabulón, hijo de José. Perfecto. Fíjense el detalle. ¿Por qué le estoy diciendo yo todo esto? ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño problema aquí con las historias. Desde la historia de Abraham hasta acá, tenemos la línea genealógica. Debe de estar la línea genealógica. ¿Hijo de quién eres? Bueno, pues resulta que aparece el pueblo de Israel en, en Canaán. Ahí aparece el pueblo de Israel. No llegó de otra parte. El pueblo de Israel apareció ahí, pero no se sabe de dónde llegó. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque si el pueblo de Israel hubiera llegado, estuviera su linaje y no está. Estuvieran saliendo desde Abraham y no aparece solamente el linaje, también aparece el lugar. Por ejemplo, conocemos la historia de David. La historia de David dice que es hijo de Isaí, pero también se dice su lugar de origen, su ciudad natal, donde vivió, donde vive. Bueno, pues hay unas lagunas, unos espacios gigantescos desde el origen, desde la salida de Egipto hasta Canaán. No hay nada, hay un vacío. ¿Por qué? Eh, Anteriormente se narra la historia de los israelitas en Egipto, pero nada más se dice que israelitas en Egipto
pero no se cuenta el apellido, el linaje, vaya. El linaje viene siendo el apellido. Y otra cosa, el apellido de esta gente no es por las mujeres no valen aquí. Es puro hombre, uno descendiente de fulano, pero son hombres. En el tiempo de los judíos no cuenta la mujer. La mujer es como un cero a la izquierda, no sirve para nada. La mujer no sirve para nada ahí. ¿Por qué? Pues porque es como un cero a la izquierda, vaya. Nada más sirven para la cocina y para lavar la ropa y para tener chamacos, nada más. Pero no vale, vaya, en la historia del linaje, vaya. No aparecen. No, pues que fulano fue hijo de la señora tal. No aparece. ¿Por qué no? Porque no cuenta, la mujer no cuenta. El que cuenta nada más son los hombres. Y desde siempre se ha dicho el, el linaje, pero a través de una línea de puros varones. No se cuenta la mujer. Ahora, eh, la historia bíblica, ya después de aclarar que nos dejaron muchos espacios vacíos. ¿Cómo llegó el pueblo israelita al sur de Canaán? ¿Cómo llegó? Pues que no hay nada, no hay un registro. ¿Cómo llegó? No, es que estaba en Egipto, no es. El pueblo que estaba en Egipto no es el mismo que estaba en Canaán, porque en Canaán apareció un pueblo, lo describe Amós, lo describe Tutmosis, Tutmosis III y Ramsés II también lo describe, un pequeño pueblo que estaba en Canaán, conocido como israelitas, pero ¿cómo llegó ese pueblito ahí, vaya? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esta información? De los historiadores. En los historiadores que están describiendo, los que escribieron acerca de todos los pueblos que vivieron ahí en esa zona, se describe qué pueblos eran. Eran puros Ixos y Jasus, los que habitaron toda esta zona, los conocidos como los semitas. No eran, no existió el pueblo de Israel de la Biblia, no existió. ¿Por qué no existió? Porque el pueblito que estaba ahí no tiene, el pueblito que estaba ahí, vaya, en esa época, por el año 1200, 1235, 1200, por ahí, toda esa zona fue peinada por los egipcios. Fue, había patrullas de egipcios patrullando todas esas áreas. ¿Por qué? Porque eran una molestia, eran una plaga los grupos nómadas, eran como una garrapata en un testículo, eran asaltantes, eran piratas, eran gente maleante los que vivían. Entonces ahí era una zona de comercio, venían de muchos lugares a comerciar especias, comerciaban tela, lana, comerciaban de todos sus productos, cueros, los cueros de ovejas y de animales y todos los comerciaban y pasaban por toda esa zona. Y entonces los Ixos y los Jasus y todos esos de ahí eran una calamidad, vaya, eran piratas, eran asaltantes. ¿Por qué pasó la patrulla? Ahí pasó y describen un pueblo de israelitas en el sur de Canaán. Pero ¿por qué no los corrieron? Porque ahí en esa zona, de ahí de esas áreas, había pueblos asentados que eran contribuyentes, contribuían, eran parte de Egipto, vaya. Si hubieran sido gente de esos, los hubieran corrido inmediatamente, porque ellos patrullaban precisamente para detectar estos grupos que eran maleantes. Ahora, no hay otro origen de los
israelitas, no hay otro. Los que se describen en, en Egipto son otros, no son ellos, no, son otros. Y no eran los de la Biblia, no eran los de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia describe un pueblo pequeño. Y la Biblia describe una nación, vaya, no describe un pueblito, describe una nación de millones eran millones, vaya, los que eran los judíos de la Biblia. Pero la historia de los historiadores, los que circulaban ahí, que conocían al pueblito este de los, describen un pequeño pueblito. O sea, hay dos distintas, y aparte no eran eh, invasores, ellos ahí estaban asentados en esa zona y ellos pagaban impuestos. ¿Por qué? Porque si el pueblo, los soldados, los militares pasaban y los miraban y no les hacían nada, no los hicieron nada, era porque ellos eran contribuyentes, pagaban sus impuestos, eran parte de la gente de ahí, eran parte de los cananeos, era un pueblo cananeo. Ahora, ¿por qué cambiaron la historia? Porque la historia real, la verdadera, no está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron que había un pueblito que no eran israelitas, eran Jasus? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la historia, a los documentales, se ha descrito que en esa zona estuvieron los Hicsos, estuvieron los Su, los Jasus, estuvieron israelitas, estuvieron los arameos. Arameos era otra raza, los arameos era otro grupo de gente. Pero ¿qué pasó con la Biblia? ¿Por qué no dicen que cómo le hicieron para estar todos juntos ahí? ¿Por qué? Porque las mismas historias, las historias, los historiadores describen al mismo pueblo con diferentes nombres. Cada historiador describe que en el lado sur de Canaán existió el pueblo de los Hicsos. Y si tú vas a otra historia, otro historiador describe que eran los Su. Y si vas con otro historiador, había muchos historiadores y escribieron que ahí estuvieron los Jasus, los Jasus. Y ahí vas con otro y describe que en esa parte del lado sur de la zona montañosa de Canaán existieron los israelitas. Y no es que era una extensa parte de, no, era el mismo pueblo contado con diferentes historiadores, diferentes documentales. Y, y cuando nos vamos a la arqueología, nos encontramos con guijarros, con pedazos de porcelana, de jarrones, y está sentado, los pueblos estuvieron ahí en Egipto como ciudadanos de Egipto, de ahí. Los Hicsos, lo que aparece en Egipto no eran israelitas, eran Hicsos. Y los Hicsos eran los mismos, los mismos hebreos, los mismos Jasus, los mismos Su, los mismos hebreos, los arameos y los mismos israelitas. Era el mismo pueblo nombrado por diferentes idiomas, por diferentes culturas, por diferentes formas, le llamaron de diferentes maneras, pero venía siendo lo mismo, la misma burra. Había muchos grupos y los que circulaban por ahí, unos grupos se fueron y otros se quedaron, y al final uno de esos pequeños grupos era el que se asentó ahí en esa parte. Después se hicieron acompañar cuando se formó Jerusalén. No se formó por los israelitas, se formó por los Hicsos. Los Hicsos fueron los que tomaron control de esa área y se asentaron. Ahora, a lo que voy. Jerusalén fue formada por los Hicsos y los Su.
se, se acoplaron, se juntaron. Después ya se acomodó el, el nombre de Israel, pero ya fue después, no fue antes. ¿Por qué? Porque la Biblia que tenemos en las manos no se escribió en ese tiempo, se escribió apenas en este siglo. Aquí en este siglo ya se le puso Israel a un pueblito, que no era Israel, era Ixos. Y en este siglo ya apareció el pueblo de los israelitas, el pueblo de los... ya apareció en este siglo, en el siglo anterior no estaba, en aquellos tiempos no estaba. Ahora, les voy a decir cuál es el problema. Nosotros, nosotros los que queremos saber la verdad, nos estamos agarrando de los investigadores, de los historiadores, de la arqueología, de los arqueólogos, de los filólogos, de los biblistas, todo lo que se refiere a la investigación, de ahí nos agarramos para saber. Hemos estado cometiendo un grave error, nosotros los que queremos saber, hemos estado cometiendo un grave error. Fíjense cuál es el detalle. Hemos estado cometiendo un grave error con estarnos guiando por los historiadores. Los historiadores son los causantes de toda la calamidad, de toda la religiosidad que existe, del fanatismo. Los causantes de todo son los historiadores. ¿Por qué? Porque la Biblia no la escribieron los historiadores, pero ellos le siguieron soplando a la lumbre. ¿Por qué? Fíjense, la Biblia no fue inspirada por ninguna deidad, sino que fue inspirada por los gobernantes desde un inicio, desde un origen, desde el origen de la Biblia. La Biblia se formó por medio de intereses. Entonces, estos intereses comienzan con la historia de Abraham. Esta historia, antes era una historia. Antes cuando estos grupos nómadas existieron y vivieron en Egipto y se cree que gobernaron Egipto por 50 años, los hicsos estuvieron gobernando en Egipto desde por el año 550 que llegaron a mil, mil, por el año 1550 antes de Cristo habitaron Egipto y estuvieron gobernando desde esa fecha estuvieron gobernando Egipto por 50 años y después los siguientes faraones egipcios se acomodaron, se acoplaron con otros pueblos y comenzaron a cambiar los expulsaron, vaya, se deshicieron de los hicsos, porque los hicsos eran grupos nómadas que eran invasores, llegaban y te llegaban saludando, ¿qué? ¿Cómo estás, compa? ¿Está todo bien? Sí, me voy a poner aquí. Ahí me voy a poner. Ahorita me voy. Ah, está bien, descansa. Y era pura mentira, no se quedaban a descansar, se quedaban a vivir. Al ratito llegaba otro y llegaba otro y llegaba otro. Le pasaba como a los jarochos. Los jarochos vinieron a trabajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y aquí es la zona del trabajo porque hay muchas fábricas, es una frontera y de aquí vienen de diferentes partes del mundo a trabajar, a poner empresas, vaya, fábricas y todo eso las traen de China, de Japón, de España, de diferentes partes del mundo. Entonces, vienen los jarochos buscando trabajo aquí y se muere un jarocho, se muere.
y vienen a su entierro 20 jarochos de allá de su tierra, vienen, toda la familia viene al entierro del jarocho. Pues resulta que esos 20 jarochos ya no se van. Ahora Ciudad Juárez ya se compone de puros jarochos, porque vienen al entierro del muertito y ya no se van. Bueno, era lo mismo que pasaba en Egipto. Llegó primero uno y se moría y llegaba a su familia a la velada, al velorio, y ya no se fueron acumulando y acumulando y acumulando. Pues total que llegaron a gobernar Egipto por 50 años, los Hicsos. En, en la historia de los historiadores no eran israelitas, eran Hicsos y no adoraban a Yahvé, adoraban a Atón, al dios Atón, el dios del sol. ¿Por qué les digo que los historiadores son la bronca, el problema? Los historiadores que ahorita tú buscas ahí y aparece un montón de historiadores que te hablan que ellos son los buenos, sí, pero hay un problema. Si el historiador que te está describiendo la palabra es fanático, es religioso, es creyente de Jesús, es creyente de Yahvé, es un religioso allá. Es exactamente el problema que ha existido en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque te estás dejando llevar por el mismo religioso. La religión es la causa de las desgracias que ha existido en este planeta. Los historiadores son el problema. El problema no es no son los religiosos de ahorita, sino el problema son los que escribieron, los historiadores que escribieron la Biblia, porque la escribieron, quitaron el origen, los originales no vienen siendo el Pentateuco, los originales vienen siendo la historia de Egipto. Ahí es donde está el meollo, en Egipto. Pero no conocemos la historia de Egipto. ¿Por qué? Pues porque nos estamos dejando llevar por, por los historiadores. Y cada historiador quitó al dios Atón y puso a Yahvé. Quitaron a Atón para poner a Yahvé. Ese es el detalle, el problema que ha existido. ¿Quiénes son los que quitaron a Atón y pusieron a Yahvé? Los historiadores. Y ahorita se están encontrando los historiadores con un problema, porque ya tienen como 50 libros y resulta que ya la gente, los que rascamos, ya no estamos siguiendo a los historiadores, sino que ahora estamos siguiendo a los documentales de la arqueología. Hay algo que quiero decirles, que es más efectivo el arqueólogo que el historiador. ¿Por qué? Pues porque la arqueología no busca acomodar a Yahvé, sino que la arqueología son personas que son ateas, que no están del lado del fanatismo, y el que esté de fanático ahí seguramente no va a durar mucho. ¿Por qué? Pues porque quieren encontrar realmente la historia, no quieren encontrar la religión. Ahí no buscan la religión, los arqueólogos no buscan religión, buscan la historia. Y ahí es donde nosotros nos acomodamos, nos llegamos despacito y nos decimos, me voy a poner aquí. ¿Cómo ve? Señorita arqueóloga, me voy a acomodar aquí, ¿cómo ve? Soy José Domínguez. Pero no te vas a morir, van a venir 20 más. No, 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 eso no va a pasar. Perfecto. Ahora fíjense, el detalle. Nosotros queremos encontrar la verdad, el verdadero, la realidad de la historia. Tenemos que deshacernos de los fanáticos, quitarlos. ¿Para qué? Para que no le den un significado religioso a la historia. Porque si tú ya dices, no, es que yo tengo un libro de este historiador que, sí, pero fíjate primero si el historiador es fanático, cree en Jesús, cree en Yahvé, si un historiador cree en Jesús, ya no sirve.
Y si cree en Jehová, menos. ¿Por qué? Pues porque el historiador que sirve es el que no cree en nada, que solamente va a creer en lo que encuentra el verdadero significado. Si encuentra un símbolo ahí y ese símbolo dice que, que el pueblo que estaba ahí asentado no eran israelitas, ese es el bueno. ¿Por qué? Pues porque no se ha encontrado nada en la historia, no se ha encontrado indicios de de ningún éxodo, no se ha encontrado nada. Todo lo que se encuentra en, en YouTube, en la Biblia, es pura paja, es pura paja. Hay miles y miles de expositores, tienen canales, están describiendo una historia fanática que no fue redactada por el historiador, sino por el político. Primero era Amon-Ra en Egipto, después fue el dios Atón, que fue impuesto. Todos esos dioses fueron impuestos, pero no fueron impuestos por los religiosos, sino por los líderes. Se levantó un rey que fue creyente, que se dice que ese rey era el primer Ixo que invadió, que tomaron el mando. Cuando tomaron el mando, entonces apareció Akenatón. Akenatón fue el primer Ixo que empezó a gobernar ahí en Egipto. Y durante el reinado de los Ixos cambió, fue derrotado. ¿Por qué? Porque se derrotó a Amon-Ra, porque los que gobernaban eran los sacerdotes, los rabinos. En ese tiempo había rabinos ahí y solamente se cambiaron de lugar, se vinieron para Canaán. Ellos fundaron la tribu de Leví. La, la historia de los, de los israelitas fue hecha, las 12 tribus fueron hechas en una mesa. Fueron las tribus de las tribus de los 12 patriarcas, de los 12, fue hecha, fue una historia ficticia que fue inventada, pero en una mesa, por escribas. Los escribas, los copistas, los, los que escribieron, vaya, fueron los que escribieron la historia de las 12 tribus de Israel, no para que se, no fue para adaptarlas, no. ¿Por qué? Porque, porque en la Biblia no estaban las 12 tribus. La historia de Jacob no vino de los israelitas, sino que vino de los Ixos. Jacob se describe en la historia de los Ixos, que estaban en Israel, que estaban en Egipto. De ellos sale la historia de Jacob. Jacob, nieto de Abraham. Ahora fíjense, era un Ixo el que estuvo en Egipto. Y, y no se encuentra su árbol genealógico, no se encuentra su genealogía como qué tribus. Debió haber existido 12 tribus en Israel. Y debió haber quedado marcadas en las historias y debieron ser 12 tribus, pero enormes, no un pequeño pueblito que se encontró al sur de Canaán. ¿A qué quiero llegar con esto? Que este pequeño pueblito era de los Ixos. Entonces estos Ixos fueron los que tomaron la rienda ahí en ese pueblo que ya había sido tomado por los Ixos de Canaán. Ellos tomaron y empezaron a formar el pequeño pueblo
y se empezó a formar. Y entonces, cuando ellos ya tenían organizado su pueblo, empezaron a sufrir las consecuencias. Cuando los asirios invaden, no invaden pueblos, invaden al pueblo de Israel. Ahí no dice, pues es que nos llevamos primero una tribu y luego la otra tribu y luego la otra. No existían las tribus. En el tiempo de los asirios, cuando los asirios fueron invadiendo, no existían las tribus de Israel. En las historias, en los documentales se escribe, se cuenta solamente que ellos llegaron sobre este grupo llamado los israelitas, pero era un solo pueblo, un solo grupo. Ya, ya dividieron en 12 tribus después. Los, los que inventaron las 12 tribus fueron los exiliados de Babilonia. Cuando ya regresaron de Babilonia, ya ellos ya formaron el pueblo de lo que se conoce ahora como el pueblo judío y las 12 tribus exiliadas fueron las 12 tribus exiliadas fueron grupos del mismo pueblo que estaba sentado ahí en Canaán, que los que lideraban, así que posiblemente lo que se llevaron los asirios ni siquiera eran israelitas, eran los pueblos que vivían ahí en esa área y que se pegaron, vaya, se le pegaron a los israelitas, se formaron colonias tal vez y ahí, pero ni siquiera era una sola raza, eran muchas razas de Ixus y Jasus y Su los que vivieron ahí. Entonces empezaron a formarse ya el pueblo, pero ya casi ya en el año 500 antes de Cristo, en el año 600 antes de Cristo, ya estaba gobernando Josías. Josías murió por la flecha de un faraón egipcio y después ya cuando ya en el tiempo de Josías todavía no había tribus. No sé si no se me entiende o hablo despacito, pero no existían las tribus de Israel en el tiempo de Josías. Las tribus de Israel fue cuando ya empezaron a formarlo a base de pluma. Ahí ya pusieron la tribu de Leví, que venían siendo sacerdotes de Amón-Ra. Después viene siendo la tribu de... ¿Por qué? En el antiguo Egipto había una ley para para los cultivadores, para los agrícolas, para los campesinos. Las tierras, todas las tierras de Egipto eran del faraón, eran del rey, del gobernante. Y la gente podía trabajar la tierra en aquel lugar y tenían que dar la quinta parte de sus cosechas. La quinta parte era para que el gobierno se alimentara, para que el gobierno, todos sus, sus líderes y todos se, se mantuvieran, pero el pueblo, todos los egipcios de esa región daban la quinta parte, era un diezmo, eran lo de dos diezmos, vaya. ¿Por qué? Porque daban 20, el 20% daban de su cosecha de trigo, sembraban trigo y todo el 20% del trigo se lo entregaban al gobierno de Egipto. Y de esa parte del gobierno comían los sacerdotes, todos los rabinos, todos los que eran los de Amón-Ra, todos los sacerdotes de Amón-Ra eran los que comían del diezmo que les daban los campesinos de ahí, y después ellos, cuando se pasaron para Canaán y se metieron al templo y formaron el grupo de los sacerdotes levitas, bueno, implementaron el mismo sistema. El mismo sistema de Egipto lo pasaron a Canaán y ahora es el sistema que se implementa también aquí en México. México está llena de jarochos y los jarochos
pues ahora se sienten levitas, se sienten sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque están cobrándole diezmo a la gente, pero ya modificaron el levismo, lo modificaron y ahora ya no es que tienes que dar trigo, ahora quieren dinero. Los, los jarochos de aquí de Juárez ahora les están pidiendo dinero a la gente y hay gente que y ya no se basan a los puros agricultores, sino que ahora todos dan. Estos son como el del toma todo. Aquí todos dan, todos toma todo. Son los toma todo. Ahora fíjense, los viejitos, los enfermos, y el pastor va hasta la casa a cobrar el diezmo. Aquí no se andan con que a ver si quieres. Llega el pastor a tocarles la puerta y hermana, ahora no voy a dar el diezmo, hermano. Y no, es que estoy mal, hermano, no pude trabajar. ¿No? Yo lavo ropa, hermano, para comer y pues resulta que no he podido ir a trabajar y no, hermano, es que a mí no me debe, el diezmo es del Señor, el diezmo es para el Señor, hermana. Si usted no le da a usted, por eso está enferma, porque no le da al Señor. Ah, pues sí, es eso, hermano. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle. Los jarochos de aquí de Juárez ya se sienten judíos. ¿Por qué? Porque Pues porque alguien por ahí les dijo que son judíos, pero simbólicos, que ya no son judíos, judíos, sino que son simbólicos. Yo no sé de dónde sacaron tanta estupidez. Es estupidez jarocha, así le dicen. Como sabían que en Egipto la, se acostumbra que todos los líderes de ahí eran eunucos, pues ya también se vuelven eunucos. Aquí ya también se están castrando. Los, los jarochos se están volviendo eunucos, se están haciendo la operación jarocha. Fíjense que nosotros queremos encontrar la verdad, pero nos está fallando. La verdad no está en los 5 libros del Pentateuco. No son los reales, no. La verdad está en la historia de Egipto. De ahí salió la Biblia. La Biblia no se origina en la historia de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no era Moisés era otra cosa. Entonces, el detalle que hay es que el problema está en los historiadores. ¿Por qué? Pues porque a ningún historiador se le ocurrió cambiar la historia. ¿Qué libro existe, vaya, de un historiador que haya escrito un libro o una historia de la verdadera historia, vaya? Dijeron, no, es que vamos a ponerle que Moisés, y ahí están todos los historiadores escribiendo que Moisés, ¿cómo va a ser si Moisés no estuvo nunca en Egipto? Moisés nunca estuvo en Egipto. Los habitantes de Egipto no eran los hebreos, eran los hicsos. Y los hicsos, eh, el que estuvo gobernando, el que vivió en Egipto, era Akenatón. Akenatón fue el que gobernó ahí. Y se dice que Akenatón era el mismo Amenhotep. ¿Cómo va a ser el mismo, vaya? Sí, Amenhotep era el representante directo de Amón-Ra. No, es que se convirtió al cristianismo. ¿Cómo se va a convertir al cristianismo? Si en Egipto no existió el cristianismo, no existió Yahvé, no existió. En Egipto nunca se predicó a Yahvé. Si
la religión es como una plaga, como una calamidad. Si en Egipto se hubiera conocido a Yahvé, ahorita a estas alturas estuviera el grupo ahí de los yavistas, pero no está. ¿Por qué? Porque no era Yahvé al que predicaron en Egipto, era a, al dios Atón. Y el dios Atón es una deidad representada por el colibrí. Pero este dios Atón, lo, el que lo fundó, el que revivió su religión y revivió a los sacerdotes de Atón, y todos los fueron Akenatón. Akenatón, y los historiadores escribieron que Akenatón y Manotec o Amenotec era el mismo. Pero resulta que Akenatón fue adorador del dios Sol, del dios Atón, y, y, y Amenhotep fue un líder, un representante del dios Amon-Ra. Así que ahí hay una contrariedad. ¿A qué hora, en qué momento cambió de dios Amenhotep IV? ¿En qué momento cambió de dios? Pues nunca, nunca, simplemente se murió y, y los Hicsos tomaron el mando, y uno de los Hicsos se hizo pasar por Amenhotep, por Akenatón, y se cambió el nombre y se presentó como Akenatón, y en todos los templos, cuando se recuperó el control, todos esos templos fueron destruidos. ¿Por qué los destruyeron? Pues porque era un dios pagano. Para el paganismo no proviene de Dios, sino proviene del gobernante. Si el gobernante dice, ¿sabe que aquel dios es pagano? Ya quedó asentado como que es un dios pagano. Aquí en Israel, en lo que son los judíos, los dioses paganos fueron Baal y Aserá, y todos estos dioses que estaban ahí. El dios ya quedó como dios pagano. El dios, todos estos dioses fueron dioses paganos. ¿Por qué? ¿Quién, quién los hace paganos a los dioses? El que está gobernando. Si aquí si de repente tomara el mando un rey, un gobernante que fuera adorador de Baal, pone a Baal como el dios de Estado, vaya, lo pone como el dios universal de su gobierno, y entonces en los registros, en todos los dioses, de ahí en las bitácoras, él ordena, ¿sabe qué? A partir de ahora es Baal el dios de aquí, y Yahvé y Jehová y todos estos son paganos, de aquí para el real, son paganos, son del paganismo. El que ordena, el que califica, es el gobernante. El gobernante es el que califica al paganismo, a los paganos. Ese es el gobernante. Si el gobernante, por ejemplo, aquí en México, todos los presidentes que han estado son católicos. Y aquí en México la religión oficial es la, la católica, vaya, es la que está mangoneando aquí. Pero ¿qué pasa si un día se pone un presidente pues que se les vaya de las manos, se haga pendejo y, se deje ir como si fuera católico, y ya estando en el poder les dé la vuelta y les diga, ¿sabe qué? Aquí no va a ser la religión oficial de aquí, es la de los testigos de Jehová, es la religión oficial de México, así que las demás religiones son paganas. La buena es
los testículos de Javier. Y esa va a ser la religión de Estado, la buena. Los demás son religiones paganas, son totalmente idólatras, son del... Bueno, en el Apocalipsis, el que viene en el caballo blanco declara que todas las religiones son idólatras. Pero ¿por qué lo dice el del Apocalipsis que las demás religiones son idólatras? ¿Qué pasa si en el que está gobernando dice de aquí para el real, el del caballo blanco es pagano, así que la buena, todo eso es pagano, entonces el que viene siendo pagano es el del caballo blanco, que está en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el que manda no es la religión, no, lo que manda es el imperio, el que está gobernando. Ese es el que decide cuál religión es buena y cuál es pagana. Lo decide el que está en el caballo blanco. Por eso está la canción. Este es el corrido del caballo blanco que se fue un domingo de rumbo pa'l norte. Bueno, entonces fíjense el detalle. Si el caballo blanco es el que está diciendo que las otras son paganas, que las otras es idolatría, lo está diciendo solamente porque está ahí en la Biblia, pero en realidad, ¿tú cómo vas a saber cuál es la pagana, cuál es la verdadera, si todo salió de pura mentira, vaya? O sea, ¿en qué te vas a basar para confirmar una cosa? Si la Biblia es parte del sistema. La Biblia que tienes en tu casa te pone al bueno y te pone al malo. Y te dice que Roma es la madre de las rameras. ¿Por qué te lo ponen ahí? Pues porque es parte de su juego. Te quieren tener metido, entretenido, para que tú estés creyendo que la Biblia es un libro sagrado que fue escrito por el dedo de Dios, que el dedo de Dios se convertía en una pluma. Y ahí estaba el dedo de Dios escribiendo, porque tenía tinta también, era como una punta de un pulpo, y los pulpos tienen tinta. Y ahí está escribiendo la mano de Dios, escribiendo la Biblia. Pues no se cansaba porque el dedo de la mano es muy liviano, así que escribió toda la Biblia, desde el Génesis hasta hasta Apocalipsis, el dedo de Dios. Perfecto. Ahora fíjense, lo que conocemos nosotros como la Biblia proviene de los políticos. Desde el origen, los gobernantes, los reyes políticos fueron los que dictaron la Biblia. Los escritores solamente fueron los que iban escribiendo, pero el dictador, el que dictó la Biblia, fueron los políticos. Desde un principio fueron los reyes, los faraones. Se puede decir que, que desde Egipto está el detalle ahí, el problema, la pudrición, lo podrido viene desde Egipto. ¿Por qué? Porque el que escribió la historia de José y todo eso salió de Egipto. Y todas esas historias de José fueron mentiras. José no existió. ¿De dónde sacan esas historias de allá? ¿Quién les dijo que las 12 tribus podían ser nietos? Dice que Efraín era hijo de José. Pero ¿quién les dijo? Vamos a suponer que los que están en la Biblia sí existieron, vaya. ¿Por qué? Porque ellos seguían pero provienen de los hicsos.
Los que están en la Biblia son Ixos, de la tribu de Efraín, viene siendo una familia, vaya. Una familia de la familia de Judá, la familia de Rubén, de Benjamín, son familias. A estas familias les dicen, y ellos tienen su árbol genealógico, de dónde vienen. Pero vienen de los Ixos. Todos son gente que salió de los Ixos y a estas personas las eligieron para formar las 12 tribus, pero en realidad no eran 12, eran muchos. Y no fueron israelitas. ¿Por qué? Porque eran tribus que estaban distribuidas en esa zona y, y seguramente hicieron una asamblea ahí y levantaron una lista de todos los ciudadanos de esa región y ahí fue donde eligieron a cada uno. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy Benjamín. Ah, eres Benjamín, sí. Ah, pues tú vas a ser el vas a ser de la tribu, tú a ser representante de la tribu. Perfecto. Fíjense que de acuerdo a la historia de José sucedió allá por el año 1800 antes de Cristo. Así que para el año 1200 o 1300 ya habían pasado 500 años. Prácticamente la gente de ese, sus hermanos tendrían que ser 12, más aparte sus hermanas, porque Jacob tuvo hijos y hijas también tuvo hijas mujeres. Bueno, de 500 años una tribu es inmensa, de grande, grandísima, vaya, de millones de habitantes y prácticamente para que estuvieran ahí metidos todos en los, las 12 tribus aquí en Israel metidas, tribus que se desarrollaron hace más de 500 años atrás, para, para cuando se formó el pueblo de los judíos, desde antes de Cristo pasaron 1800 años cuando existió José, la época de Jacob fue allá por el año 1800 antes de Cristo. Sus 12 tribus de los 12 patriarcas ya habían agarrado su rumbo, cada uno por su lado, por su rumbo. ¿Qué cosas estaban haciendo ahí? Un pequeño pueblito que se describe en Israel. ¿Qué estaban haciendo ahí? Un pequeño pueblito en el sur de Canaán. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se formó el pueblo? ¿En qué época se formó el pueblo de los judíos? Vaya, el pueblo de los judíos, ¿en qué época se formó? ¿Por qué? Porque era una sola tribu que vivía en el tiempo de Josías. El tiempo de Josías fue por el año 700 antes de Cristo. Del año 700 al año 1800 fueron más de 1000 años de haber existido los patriarcas. Para cuando existió Josías y no, esas tribus no se supo para dónde se fueron. ¿Por qué? ¿Cómo es que aparecen las 12 tribus después de 1000 años? Aparecen en ese pequeño pueblito de Canaán. O sea, existieron una diferencia de más de 1000 años, 1100 años,
para llegar a Canaán, para existir el pequeño pueblito donde reinaba el rey Josías en Samaria, el pequeño pueblito de Samaria. Y Samaria ya no era el mismo pueblo de los israelitas, porque el pueblo de los israelitas estaba en la parte sur de Canaán, en las regiones altas, en las montañas, en las partes elevadas, en las partes de arriba. Y Jerusalén, no, Jerusalén aparece en el pueblito de abajo de Canaán, que estaba, que alguien me explicara, vaya, yo quisiera que alguien me explique cómo es que un pueblo que existió 1100 años antes, pues qué clase de pueblo era, vaya, ¿por qué? Pues qué clase de pendejos, vaya, eran. Pues porque solamente aparece un pequeño grupito que era el que gobernaba Josías. En 1000 años un pueblo de esa magnitud no cabría ahí, vaya, no cabría. Sería inmenso, sería gigantesco un pueblo de 1000 años de diferencia. Cuando existieron los patriarcas, se tuvieron que haber desarrollado las 12 tribus de los 12 patriarcas, vaya. Los 12 hijos de Jacob. Debieron ser millones, millones, más de 1000 años para fundar Samaria. O sea, ¿qué clase de pendejo creen que soy? ¿O piensan que soy pendejo de apenas ayer? Yo imagino que el escritor, el que escribió la historia de los israelitas, han de haber dicho, que José es pendejo de apenas ayer. ¿Cómo va a ser posible, vaya? Que un pueblo tan gigantesco, tan grande, que, que aunque murieron muchos en el desierto, de todos modos fue, la historia no encaja. Primero, el éxodo no existió. No existió. Aparte, esas tribus eran Ixos, y los Ixos no se encuentra la historia para dónde agarraron. ¿Por qué? Porque fueron expulsados, fueron corridos, y los corrieron los faraones de Egipto, corrieron a los Ixos, pero te estoy hablando de un pueblo que llegó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, ya los Ixos ya eran un total de 30 millones de Ixos cuando fueron corridos. Cuando los corrieron, los que fundaron la ciudad de Galat, ya eran arriba de 30 millones de Ixos los que corrieron de Egipto. Desde ahí ya no volvió a ser invadida Egipto por ningún grupo. Eran únicamente los Ixos los únicos que vivieron en Egipto en esas fechas, desde el año 1800 a.C. hasta que fueron corridos ya por el año 1550 a.C. Ya habían transcurrido arriba de más de 300 años. Los corrieron, y se encuentran otras historias de ya por el año 1300, donde los grupos Shu, los Asus, también estuvieron, porque agarraban gente de los pero no tuvieron nada que ver, vaya, con lo que se cuenta acerca de la historia de José. La historia de José fue una historia que se escribió desde el año 1800 antes de Cristo. Ahora, ya quedamos totalmente claros de que la historia de la Biblia no cuadra con la gran cantidad de Ixos que fueron los que se cuentan como los israelitas, no cuadra. ¿Por qué? Porque era un pueblo extremadamente grandísimo en esa fecha. Ahora, vienen los asirios, y los asirios no debieron haberle hecho ni cosquillas a un pueblo tan grande.
¿Cómo es que los asirios vienen y invaden un pueblito de 3.000, de 4.000 personas en Samaria? Dice que eh, este, este rey, eh, el rey que se encuentra Sargón de Acab, que era asirio, viene, invade y se lleva a todos los israelitas, se los llevó. ¿Cómo se va a llevar un pueblo tan gigantesco? Eso es lo que yo no entiendo, vaya. ¿Por qué? Porque se los llevó y los diseminaron, los destruyeron, los desbarataron, vaya. Los metieron a una cordillera que se llama del río Tebas. En las cordilleras del río Tebas, ahí había más grupos y los obligaban a casarse. Su técnica de ellos era desbaratar los grupos, cruzándolos. Había ciertas reglas, ciertos reglamentos donde cazaban a cada grupo que secuestraban, los secuestraban con el fin de destruir su imperio, de sacarlos que ya no se volvieran a reunir, vaya. Los desintegraban totalmente. Entonces los cazaban, les daban las mujeres de otras tribus, se las daban, ahora cásense con esta y ustedes acá, las mujeres se las repartían a los de allá, a las mujeres las repartían y a los hombres les daban otra, las cazaban, vaya, los cruzaban con el fin de que se destruyera totalmente la identidad. Esa era la técnica que usaban los asirios. ¿De dónde agarraron? Para destruir un pueblo que tenía muchísimos años de existir. Los Ixos era gigantesco, vaya. Cuando, cuando Tutmosis III, Tutmosis fue un rey que vivió allá por el año 1200, circulaba, patrullaba, no describe a ningún pueblo de Israel. Ahí en Jerusalén no existía. En esa época Jerusalén no existía. Describe un pueblo en las montañas de Canaán. Quedó escrito en su estela. En la estela en Egipto, ahí está escrita, que está escrito, él relata, ¿por qué? Porque esas estelas son paredes que ellos escribían en las paredes y ahí en el lenguaje él describe un pequeño pueblo de, de los que están asentados ahí en Canaán. No era el pueblo que existió hace 1800 años, donde vivieron los judíos, los patriarcas, existieron en el año 1800 antes de Cristo. Y en el año 1200, para el año 1200 ya habían pasado como 600 años, ya debió haber sido un pueblo grandísimo de 600 años, un pueblo gigantesco. Pues viene y busca y encuentra un pequeño pueblo llamado Israel que estaba viviendo en las montañas de Canaán y era un pueblo, dice, un pueblo, un pueblito allá. Y los pueblitos eran de 3.000, de 2.000 personas, eran pequeños pueblitos nada más. Nada que ver con el pueblo que salió de Israel en el año 1550. Nada tiene que ver, nada. Totalmente dos historias distintas. Así que la historia de José no cuadra con la historia de los hebreos. Los hebreos fue un invento. La historia de los judíos es un invento que acoplaron, la acomodaron, la metieron, la cepillaron, la peinaron, la maquillaron a su gusto, a su modo, a su gusto, y ahora te la vendieron. Pues ¿de cuándo creen que soy pendejo yo? Entonces fíjense el detalle.
Lo que tenemos que hacer es buscar historiadores que nos enseñen sin fanatismo. Si en tu canal hay un historiador fanático que está creyendo en Jesús, que está creyendo en Yahvé, dalo de baja, bórralo, quítalo. Nunca vas a encontrar la verdad. Tienes que buscar un historiador, un arqueólogo, un teólogo que sea neutral. No te digo que sea ateo, no, porque el ateo también es otra desviación. Tiene que ser neutral, estándar, tiene que ser estándar. ¿Para qué? Para que puedas encontrar el verdadero camino, el camino de la iluminación, el camino del Señor. Entonces, entonces vamos a dejarla por hoy. Van a meterle el dedo a la guajolota a ver si ya va a poner en mi pueblo. Antes de soltar las gallinas, iban y les metían el dedo y ahí se siente el huevo. Ahí se siente que van a poner. Por qué las tientan a las gallinas? ¿Por qué? Pues porque las gallinas se van al monte y allá ponen, tienen nidos en el monte, entonces todas las mañanas antes de soltar las gallinas, que se meten al gallinero ahí, les cierras la puertita, tienes que irlas tentando a ver cuál va a poner y las encierras aparte. Y esa va a poner, esa no se va, hay que meterle el dedo para sentir el huevo, ahí tiene el huevote y lo va a poner. Y las cóconas, también las tientas, esta cócona va a poner, pum, para acá. Ya cuando ya pusieron, ya cuando ya puso la cócona, la gallina, ya la sueltas, pero menos no. Bueno, entonces tienes que agarrar a un historiador y tentarlo primero, a ver si no es fanático. En la vida tienes que encontrar la verdadera historia. ¿Para qué estás creyéndole a un historiador que es religioso? Nunca vas a salir de la misma. Tienes que encontrar un historiador que no tenga, que no crea en ningún Dios, porque Dios es una mentalidad política. A Dios lo crearon los políticos. El Dios que te metieron, que ahora crees no, es que el Señor, bueno, ese Dios lo creó un político para gobernar y salió de Egipto. Egipto es la mata de las religiones. De ahí salió, ¿por qué? Porque antes era simple historia. Allá por el año 1800 era una simple historia nada más. Pero con el tiempo se fue cayendo en manos de los historiadores fanáticos y todo lo que oyes al día de hoy no estás escuchando la historia real, estás escuchando el fanatismo de los escritores, de los escribas, de los copistas. Y le fueron dando cada copia, cada escrito le iban modificando digamos que una palabra tiene sinónimos y una sola palabra dice muchas cosas. En la historia de los primeros escritos, donde habla de los Ixus, en una historia te los marca como Ixus, en otra te los marca como Jasus, en otra te los marca como Su, como, como israelitas, como hebreos, como arameos, te los marca de muchas formas, pero es el mismo tipo de gente, los mismos eh, semitas, grupos semitas que se pronuncian con diferentes sinónimos, diferentes. O sea, la historia de los israelitas es una palabra transliterada. Nada más es una transliteración. La verdadera palabra es Ixos. Ixos. Jerusalén es una ciudad Ixa.
No es una, los hebreos y todo eso es transliteración gramática. Necesitamos encontrar qué cosa significa gramática, pero es algo así como acerca de la escritura.